Buenas tardes, señoras y señores. A Arratsaldeon comenzamos la segunda parte correspondiente a este jueves 21 de enero, que la semana va a terminar con novedades. Está más que claro que empezó así un poco de mala manera, también está claro. Que el tiempo tampoco nos va a acompañar por el viento y por la lluvia, pues también. Ya nos ha caído una pequeña lluvia durante esta mañana, seguirá haciéndolo durante la tarde. Y encima, y voy a empezar por aquí, ha habido un incendio en la principal fábrica de vacunas de la India. Vale, ya sé que está muy lejos. Ha habido 5 personas fallecidas, pero es que en esta fábrica de la India es el mayor fabricante y además de la fórmula Covishield, que es la fórmula con la que se elabora la vacuna anti-COVID-19. Entonces, tranquilos, porque el presidente de la compañía ya ha dicho que el fuego no va a afectar a los envíos, porque tienen múltiples edificios de producción. Vale, pues eso, pues que quieres pan, pues toma pan. Mañana, reunión del LABI, aquí en Euskadi, presidida por el Lehendakari Urkullu. Ya tenemos hora, a las 12 del mediodía tendrá lugar esta reunión. ¿Qué es lo que se va a hablar en esta reunión? Las nuevas medidas restrictivas. Rechazado el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque ayer en el Consejo Interterritorial, presidido por el ministro Salvador Illa, pues dijo que no iba a cambiar el decreto que regula el estado de alarma para poner en marcha esta medida, de la que tampoco se sabe que pueda tener resultados efectivos. Porque dice, hombre, tampoco le falta razón. Dice, si adelantamos el toque de queda a las 8 de la tarde, pues todas las aglomeraciones se van a producir antes de esa hora. Entonces, lo que ha dicho Salvador Illa, lo dijo ayer a la tarde en este Consejo Interterritorial, es vamos a aplicar en condiciones las medidas que ya tenemos en marcha. Todos sabemos que si se adopten medidas hoy no veremos el resultado, por más que nos empeñemos mañana, y que no se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe, sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas. Ya sabemos que dan resultado, no porque lo hayamos leído en ningún libro, sino porque lo hemos experimentado en la segunda ola, cuando vimos que aplicando esta estrategia nacional que tenemos de respuesta a los incrementos de casos, conseguimos doblegar la segunda ola y rebajar la incidencia acumulada, rebajar las hospitalizaciones, rebajar las UCIs, y por tanto ya lo sabemos cómo funciona, lo que se trata es de aplicarlo, ¿no? Yo también les quiero, es verdad, algunos colegas, mismo colega de Andalucía y algunos otros colegas han propuesto que revisemos y añadamos algunas posibilidades más de actuación a las comunidades autónomas, de las que ya están disponibles. Recuerden que estamos en estado de alarma en España hasta el día 9 de mayo. Recuerden que ya fijamos un periodo de 6 meses para ofrecer un marco de previsibilidad para la toma de decisiones. Bien, algunos colegas han dicho, oiga, quizás valdría la pena plantearse añadir algunas medidas más, de facilitar todavía más la restricción de movilidad nocturna, o algunas más. Bueno, las vamos a estudiar, no hemos llegado a ninguna conclusión, y algunos también han presentado, bueno, algunos matices a la misma. Si ampliamos la restricción de movilidad nocturna, quizás concentremos la movilidad en unas franjas horarias, y bueno, esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos y este interés que tenemos todos en proporcionar el abanico de medidas que sean necesarias para poder responder. Pero, insisto, hay ya un conjunto de medidas de disposición que se están usando y que van a permitirnos doblegar esta tercera ola como doblegamos. Yo no tengo ninguna duda de esto. Días duros, pero con lo que estamos haciendo, no tenga nadie ninguna duda, si cumplimos todos con estas medidas adoptadas por las comunidades autónomas, vamos a doblegar esta tercera ola, ¿no? A esta decisión del Consejo Interterritorial que hacía público el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero como nos encanta atender las peticiones de nuestros espectadores, de momento vamos con una de Renfe. Ya saben que el servicio de cercanías de Renfe, lo que se refiere a la línea C2, solamente llega de Bilbao hasta Ortuella.
Y el último tramo, de Ortuella a Musquis, se encuentra sin servicio ferroviario debido a un problema con la catenaria que lleva ya tiempo y que se va a prolongar por tiempo, porque parece que la obra es complicada. Bueno, pues ya Renfe nos ha remitido un comunicado que dice que les informamos que a partir del día 23 de enero, esto es del sábado, el servicio entre Ortuella y Musquis, y Musquis-Ortuella, se va a realizar mediante lanzadera de tren, y eso hasta nuevo aviso. Y algunos pueden decir, bueno, si ya hay una lanzadera, si es una lanzadera de autobús, que la verdad tarda muchísimo. Parece que va a haber una lanzadera de tren, con lo que presuponemos que los viajes serán muchísimo más cortos. Junto a esta nota remitida por Renfe aparece el nuevo horario que les animamos a que ustedes mismos miren, porque es realmente un horario muy amplio. Por tanto, a partir del día 23, una lanzadera que los va a acercar de Musquis a Ortuella y viceversa. Y otra de las peticiones que nos hacían a través del Twitter de la tele es una pregunta muy concreta. ¿Qué va a pasar con las deudas hipotecarias este año 2021? Enmarcado, lógicamente, en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, provocada por la crisis sanitaria del coronavirus. Pues estamos en comunicación directa con el fundador y CEO de LEM Loan Market. Él es Miguel Arimont, al que le vamos a formular esta y otras preguntas. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Yolanda. Muchas gracias por invitarme al programa una vez más. Gracias por atender nuestra llamada. Hemos finalizado 2020 pensando que se acababa lo peor, pero nos encontramos con una entrada 2021 realmente complicada desde todos los puntos de vista. Y desde el de la deuda hipotecaria, ¿con qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, todos los indicadores nos marcan de que realmente el mercado de deuda hipotecaria, deuda inmobiliaria, va a incrementar exponencialmente en los próximos años, en los próximos meses y trimestres. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2020, a mediados del 2020, desde el último vez que tenemos registros, el mercado de deuda inmobiliaria ascendía aproximadamente a 84.000 millones de euros. Esto teniendo en cuenta que habían unos inputs aproximados de unos 15.000 millones y unos outputs aproximados también de unos 20-25.000 millones anuales, se reduce en que se ha ido reduciendo este stock en los últimos años con la herencia, digamos, de la anterior crisis inmobiliaria. Dicho esto, sí que es verdad que todas las consecuencias COVID nos está dejando pues todas las moratorias y todas las ayudas que está promocionando el gobierno y a través de los organismos de préstamo y demás. Y eso nos lleva directamente a valorar una situación muy concreta, que es que a mayor deuda en el mercado, exponencialmente existe un mayor riesgo de impago, con lo cual un mayor riesgo de crecimiento en la deuda hipotecaria. Según términos de LEM Loan Market, tenemos previsiones que finalizaremos el año 2021 e iniciaremos 2022 aproximadamente con un incremento de entre unos 50-60% adicional. Esto nos llevaría a unos niveles aproximados de unos 125.000, 130.000 millones de euros. Eso según nuestros propios estudios. Ahora bien, dicho esto, existen estudios referenciados por el Banco Central Europeo que son un poco más altistas en este término, incluso que llegan a un incremento del 85%, llegando a niveles de 150.000 millones, 160.000 millones. Eso, en valor de referencia, nos pondría directamente a niveles del aproximadamente el año 2013-2014. Eso, pero desde el punto de vista ciudadano, porque me has comentado que puede incrementarse el número de impagados. Los bancos, entiendo que lo tienen ya perfectamente estudiado. Pero, y esta sería una parte de la pregunta, ¿cómo van a actuar los bancos? Y la otra, a la que hacía referencia también la pregunta de nuestro televidente, es, ¿va a ser 2021 además un buen momento para adquirir una vivienda, para meterse en un préstamo hipotecario?
Bueno, en cuanto a préstamos hipotecarios, los bancos actualmente, pues todos sabemos los tipos de interés que están manejando en el mercado, que son realmente bajos y realmente todas las ayudas están llegando en ese sentido, con lo cual a nivel financiación y conseguir financiación, siempre y cuando el propio solicitante o el propio futuro deudor sea solvente, pues lógicamente va a haber una mayor liquidez en ese sentido y una mayor facilidad al crédito en ese sentido. Eso es cómo van a reaccionar. En cuanto a la pregunta de si va a ser un buen momento, bueno, lógicamente a mayor deuda en el mercado, generalmente va acompañado por una recesión económica y a raíz de esto, pues económica, tanto económica como inmobiliaria, y a raíz de eso se ve afectado directamente el precio de la vivienda. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, nosotros consideramos que sí. A lo largo de este año se van a dar las coordenadas y las condiciones necesarias y adecuadas para poder acceder a una vivienda. Lógicamente, cada uno de nuestros espectadores, según la situación en la que se encuentre, tendrá que hacer sus cuentas. Pero otra cuestión relacionada también, diríamos, con el sector inmobiliario, y esto también sería una pregunta, está el tema este que se ha hablado en el año 2020 de lo que son los bancos malos, porque además la Comisión Europea también quiso intervenir. No sé en qué ha quedado todo este asunto. Bueno, a nivel, el nombre Banco Malo no deja de ser un nombre que se ha utilizado mucho a nivel coloquial. Pero siempre como digo coloquialmente yo, y si me permites un poco la expresión, yo siempre digo que pues, un banco malo ni es banco ni es malo, sino más bien todo lo contrario, es un organismo positivo para el mercado y para eso se crearon. El banco malo o este tipo de organismos no dejan de ser una creación, un fondo para los activos distressed o non-performing para sacar a venta estos activos en un plazo determinado. Siempre tienen una vigencia limitada. En el caso, son generalmente unos 20 años. En el caso español, pues unos 17 años, con un plazo de término del 2028. Pero, ¿cuál sería el término correcto que deberíamos utilizar? Si no debemos llamarlos bancos malos. Bueno, no deja de ser un fondo en el cual las entidades introducen una serie de activos para liquidar esos activos y sanear un poco la economía. Y el parque distressed, non-performing pues distressed o non-performing prácticamente. ¿Y eso, entonces, tienen relación con el sector inmobiliario? Por supuesto, en el caso español, no deja de ser, en el caso español me refiero al conocido por Sareb, que no deja de ser, la propia definición de un banco es un fondo de reestructuración de activos financieros. En el caso de Sareb no deja de ser una sociedad, la propia nomenclatura lo dice, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. No deja de ser un player de los más activos que hay, y seguramente imaginarás, tienen un gran interés por parte de los inversores, porque la teoría nos dice que a los fondos o las entidades financieras, al haber aportado a estos fondos o entidades una serie de activos, por haber tenido que provisionar sus entidades según las ordenanzas legislativas, produce sacar al mercado una serie de activos a una tasa de descuento ligeramente superior al de mercado. ¿Pero por qué solamente están autorizados en países como España, como Irlanda o como Alemania? Bueno, realmente, históricamente, este tipo de organismos no es nada nuevo. Ahora, últimamente se ha estado hablando mucho. Este tipo de organismos no se han visto claros ejemplos desde los años 80. Han existido varios bancos en este sentido, como en este caso puede ser en Alemania el FMS, en Irlanda la famosa NAMA, en Chipre el Cyprus Popular Bank y ahora en el caso de España, en español. Para dar un ejemplo claro, otro ejemplo de incluso posterior ligeramente, poco antes de la creación de la Sareb, en el 2011, por ejemplo,
cuando la Caixa se convirtió en CaixaBank, dejó atrás una entidad llamada Caixa Holding, que luego fue absorbida por Servihabitat, y eso es un poco el organismo inmobiliario que maneja la propia entidad. Además, bueno, ahora que citas esto, todo este tema de las fusiones bancarias, ¿de qué forma afecta al mercado hipotecario? Bueno, afecta, más bien diría, afectará y afecta en un término medio, un plazo más o menos medio de plazo. Simplemente porque existen muchas cosas que tienen que pasar y muchas circunstancias que se tienen que dar para que llegue al mercado hipotecario. El tema de las fusiones, es lógico que una entidad se fusione con otra entidad con el fin de hacerse financieramente más fuerte y más potente. Con el fin, también vuelvo a decir, pues para poder llegar y poder competir de una manera en el mercado de una manera más efectiva y a su vez poder prestar servicios al ciudadano de una manera más efectiva y más interesante para el consumidor. Miguel Arimot, pues muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos que la pregunta que nos hacía nuestro televidente quede resuelta, que ha quedado resuelta, y esperamos poder contactar contigo en una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Arimont, CEO de Loan Market, con toda la información económica en esta ocasión sobre el mercado financiero hipotecario. Volvemos a los temas de salud. Escuchábamos al ministro Salvador Illa explicar que no se va a modificar este decreto, que por lo tanto no estaría autorizado el adelanto del toque de queda que planteaba no solamente el lehendakari Iñigo Urkullu, sino también los dirigentes de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, esta decisión en Euskadi se ha recibido con sorpresa. Y el primero que lo ha querido así manifestar ha sido el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que hoy visitaba Baracaldo, ya lo han visto, con motivo de la presentación de este nuevo proyecto del Parque de la Ría en Urban. Él ha comentado precisamente que la intención del LABI, que se va a reunir mañana ante esta decisión del Consejo Interterritorial, es poner en marcha nuevas medidas dentro de lo que permita este decreto. Bueno, lo primero, si estamos pidiendo a la ciudadanía que hay que cumplir la normativa, como instituciones somos los primeros que tenemos que cumplir la normativa. En ese sentido, estoy convencido que el Gobierno vasco será cumplidor de la normativa y mañana en el LABI no tomaremos ninguna medida altisonante desde el punto de vista jurídico, ¿no? A partir de ahí, pues creo que el Gobierno del Estado, a través del ministro Illa, estaba trasladando una posibilidad cierta de que esa medida estuviera presente, ¿no? Y sí ha sido, ¿no?, en ese sentido una sorpresa, ¿no?, que no haya sido posible, ¿no? Entonces mañana, en el ámbito o en el marco jurídico en el que podemos actuar, y siempre con los informes técnicos, ¿no?, del Comité Técnico del LABI, que es el que se tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones, pues tomar las decisiones que consideremos más adecuadas hacia el único fin pretendido con esas decisiones, que no es fastidiar a nadie, sino es intentar paliar, ¿no?, la transmisión del virus. Bueno, pues esta es una de las manifestaciones que se han hecho hoy, nos ha parecido la más cercana también, relacionando la reunión del Consejo Interterritorial con la que mañana va a tener lugar en Vitoria, el tema del LABI, presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu. Allí lo que va a proponer es lo que también hizo en el Consejo Interterritorial, es decir, hizo Urkullu una serie de propuestas de ampliación de medidas restrictivas destinadas a frenar la propagación. Vamos a conocer cuáles son estas medidas restrictivas que propuso y que probablemente vayan a ser aprobadas mañana en el LABI. Primera, cierre perimetral de todos los municipios, independientemente de si están en rojo o no. Segundo, reducir
los grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de 4, salvo si son convivientes. El que no será legal, adelantar el límite horario de movilidad nocturna a las 8, es decir, este toque de queda que ha sido una de las propuestas que presentó y que ha quedado rechazada, pero sí se va a permitir fijar a las 7 de la tarde el cierre de todo tipo de establecimientos, salvo las farmacias y estaciones de servicios. Finalmente, establecer que en las localidades de más de 5.000 habitantes con nivel rojo, es decir, que tienen más de 500 casos por 100.000 habitantes, se cierra la hostelería y la restauración y se suspende el deporte escolar. Estas son, adelantándonos, pero bueno, es hoja oficial del Gobierno vasco. Esto fue lo que propuso ayer en el Consejo Interterritorial, esto es lo que va a llevar al LABI. El toque de queda queda rechazado a priori y entonces quedan el resto de medidas. Municipios confinados, ya saben, cierre de la hostelería y cierre de los municipios, que será algo que se amplía a todos los demás, y además nada de deporte en grupo, salvo competiciones, salvo tema de deporte profesional. También Juan María Burto, hoy el alcalde de Bilbao, ha hablado del confinamiento, también lo hizo ayer con nosotros, y ha hecho una reflexión sobre esta situación. Creo sinceramente que lo peor que nos está pasando en este caso es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, la falta de una expectativa clara, ¿no? A mí esto, bueno, Bilbao es pequeño, todos conocemos hosteleros, comerciantes, yo mismo lo he dicho muchas veces, tengo un hijo trabajando en la hostelería y en un ERTE desde hace ya muchos meses y con muy pocas expectativas de volver a abrir y sé lo duro que está siendo esto, ¿no? Pero dicho eso, lo que me trasladan es, pero si lo que queremos es saber hasta cuándo va a ser, queremos organizarnos, queremos ver cuál es la expectativa que tenemos, ¿no? A mí me gustaría poder decir que cuando pasen estas semanas, que ojalá sean lo más cortas posibles, podamos iniciar un proceso de recuperación que sea continuado en el tiempo, ¿no? Y que nos lleve hasta el verano, ¿no? En ese sentido, creo que la vacunación es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque estoy convencido que nos va a ayudar a hacer ese tránsito, que es un tránsito difícil, y nos va a ayudar a hacerlo de mejor manera, ¿no? A mí me gustaría pensar que pasadas unas semanas, que ojalá sean, insisto, las menores posibles, porque creo que el reto verdadero que tenemos delante en estos momentos no es quedarnos en que Bilbao es una zona roja, sino el reto que tenemos es salir de la zona roja cuanto antes, ¿no? Y para eso, una vez más, tenemos que apelar a la responsabilidad. Egoera gogorra da, egoera gogorra guztiontzako, baina batez ere egoera gogorra ostalaritzantzako eta baita ere merkataritzarentzako. Segaitxik, alde batetik, ostalaritzak itxi egin behar duela, eta beste alde batetik, merkataritzak ezin du bizi bakarrik Bilboko jendeagaz. Mugikortasuna da beharrezkoa merkataritza garatzeko. Alde horretatik, ulertzen dugu zein den ostalaritza eta merkataritzaren egoera, ulertzen ditugu beraien zailtasunak, eta bakarrik esan behar dugu hartzen ditugun erabakiak, hartzen ditugula beharrezkoak ikusten ditugulako pandemiari aurre egiteko. Nik esango nuke argi dagoela gero eta gizarte kontaktu gehiago, kontaktu sozial gehiago badago, virusen transmisio gehiago egongo da. Eta horrexegatik, kontaktuak murrizten baditugu, virusen transmisioa murriztuko dugu baita ere. Horrexegatik hartzen ditugun erabaki gogorrak dira, baina nik esango nuke beharrezkoak. Yo les pido en este caso que me entiendan en cuanto a que no les adelante
las medidas que estamos trabajando por respeto al proceso que más que de negociación me gustaría llamarle de colaboración, porque creo que es lo que está siendo de verdad. En este sentido creo que Bilbao está siendo también un ejemplo de cómo hacer las cosas, y no es mérito de este alcalde, sino es mérito de cada uno de los grupos políticos el haber sido capaces de aparcar diferencias y de poner un objetivo común, que es el intentar ayudar a salir de esta situación a quien peor lo está pasando, ¿no? En ese sentido, sí les traslado que las medidas que estamos trabajando son de alguna manera continuistas con las que pusimos en marcha en el año 2020, porque entendemos que han sido eficaces y también que van a ir dirigidas a los mismos sectores, entendiendo que la hostelería, el comercio, las personas vulnerables y el sector de la cultura están siendo los más perjudicados, junto al turismo. Por eso nuestras medidas, en principio, irán dirigidas a estos sectores. Apartado de confinamiento, apartado de ayudas, la última mención a los sectores más castigados, sobre todo por esta nueva situación en la que se va a encontrar el municipio de Bilbao a partir de mañana, o mejor dicho, a partir de las 12 de esta noche, o a partir de las 10 de esta noche, que es cuando ya estaremos confinados y con todos los establecimientos cerrados. Pero también ha hecho alusión al alcalde a los directores de los hospitales Santa Marina y al hospital de Basurto, José Luis Sabas y Eduardo Maiz, que han presentado su dimisión por haber sido vacunados y sin respetar el protocolo de vacunación puesto en marcha por Osakidetza. En todo caso, remitirme a la actuación del Gobierno, a la actuación de la consejera, con una reacción, yo diría que inmediata y ejemplar y absolutamente firme, ¿no? En ese sentido, creo que por parte del Gobierno la actuación ha sido muy correcta, ¿no? Además, el Gobierno ha anunciado también que se ha abierto un expediente que veremos lo que da de sí, por lo tanto, esperar a ver qué ocurre. Por lo demás, no cabe duda que es un mazazo, ¿no? Es un golpe duro, ¿no? En el sentido de que estamos ante una pandemia, ¿no? En la que asoma una solución, que es la vacuna, y asoma una solución que tiene que ser gradual, con un protocolo de vacunación que es muy importante respetar por parte de todos y de todas, protocolo que, tal y como dijo la consejera ayer, está claramente establecido, y no nos queda más que cumplir con el protocolo y dar ejemplo. Y también nosotros hemos recuperado de Gochone Sagardui, de la consejera de Salud, su intervención en sede parlamentaria respecto al final del periodo de vacunación en las residencias, que ya saben que es el primer grupo que se vacuna. Exactamente, la respuesta que ha dado a cuándo termina la vacunación en las residencias es el día 21 de la última primera dosis administrada. Terminará el proceso de vacunación en las residencias el día 21 de la última primera dosis administrada en las mismas. Es que es así, señora Garrido. Termina el día que administremos la última dosis. Usted ya sabe que ha finalizado el proceso en las residencias. ¿Lo sabe? ¿No le gusta oír que dentro de 21 días de la última persona vacunada en las residencias finaliza ese? Porque vamos a cumplir ese calendario, porque eso es vacunar el día 21. El día 21 de la última dosis administrada. Señora Garrido, sabe usted muy bien que lo importante es garantizar esa inmunización, y se lo vuelvo a repetir, garantizar la inmunización completa, porque el proceso de inmunización completo de las vacunas que ahora mismo están disponibles son 21 días para Pfizer y 28 días para Moderna, y se lo voy a repartir tantas veces sea necesario, porque esa es la realidad, aunque usted no la quiera admitir, como son los grupos que ha repetido antes el señor Tellería.
Saben que el ritmo previsto de llegada de vacunas era el de 15.600 dosis de Pfizer semanales, hasta llegar a 193.050, porque eso se lo dije yo, y lo he repetido más veces. Lo que yo no puedo es asegurar lo que no puedo asegurar, y es que vayan a llegar semanalmente. Y no me cabe ninguna duda de que, y usted revise, porque yo dije lo que dije, que la previsión de las entregas era esa, y dije eso. No me cabe ninguna duda que tampoco es de gusto del Ministerio de Sanidad el tener que enfrentarse a los imprevistos que puedan surgir a Pfizer, en este caso, en el suministro de esas vacunas. No me cabe ninguna duda en eso. Luego, me atengo a ello. En función de la recepción de esas vacunas, hasta 193.050, nosotros completaremos, insisto en ello, completaremos los procesos de vacunación. Y en el caso de la de Moderna, que por cierto, no dije que empezábamos al día siguiente porque cuando estaba aquí no sabía cuándo las íbamos a recepcionar. Es así de claro. Lo que sí les dije fue que en cuanto las tuviéramos disponibles, empezaríamos con la vacunación de nuestros profesionales y nuestras profesionales. ¿Por qué? Porque era una vacuna, entre las dos disponibles en ese momento, que estaba más indicada para personas menores de 65 años. Y así lo hicimos. Las tuvimos disponibles y empezamos con su administración. Una voz más en torno a las vacunas, la del ministro Salvador Illa, que ha señalado que más de 1 millón de personas han sido vacunadas y que España es el segundo país de la Unión Europea en administrar vacunas. Ya hay más de 1 millón de personas vacunadas, en concreto 1.025.937 personas. Y ya son 15.642 las personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna y, por tanto, están inmunizadas, ¿no? Hemos repartido entre las comunidades autónomas 1.346.100 dosis de vacunas, actualizadas ya con las entregas que hemos realizado a principio de semana. Esto quiere decir que se han administrado un 76,2% de las vacunas suministradas, algunas suministradas ayer o anteayer, por tanto, a final de semana yo creo que estarán todas, prácticamente todas, administradas, ¿no? España es el segundo país de la Unión Europea y el 7º país del mundo, y no hacemos carreras, pero me parece que también es bueno dar los datos para que todo el mundo los tenga. Aquí no se trata de hacer rankings, se trata de trabajar con eficiencia. Les decía que es de los primeros países de la Unión Europea y del mundo en administración, en despliegue del plan de vacunación, y en concreto tenemos con datos actualizados, 2,17 personas de cada 100 que ya han recibido una dosis de vacuna. Hemos también constatado en la interterritorial, y algunos colegas también se han referido a ello, bueno, pues que empieza ya a notarse el efecto en las residencias de mayores de las dosis que se han administrado, ¿no? Y se empieza a ver ya un análisis fino de los datos, una cierta disparidad, un cierto, digamos, descenso del número de casos que se aprecian en residencias de mayores, lo cual era lo esperable, por otra parte, y es una noticia, un motivo de satisfacción, ¿no? Ahora sí vamos con los datos actualizados de la COVID para asustarnos un poquito más. En las últimas 24 horas se han hecho 13.664 test diagnósticos y 1.115 ha sido positivo. Vamos, nos superamos día a día. Por territorios, 176 en Álava, 622 en Vizcaya, 299 en Guipúzcoa. Respecto a los hospitales, en las UCIs hay actualmente 101 personas por COVID. Vamos con la situación de nuestros municipios. Como les decimos, los jueves es junto a los lunes el día que el Departamento de Salud actualiza los datos para poner en marcha las nuevas medidas en las localidades que entran en nivel rojo. Ahí ven los municipios vizcaínos que superan los 500 casos por 100.000 habitantes, por tanto, en nivel rojo. Tenemos en la columna de la derecha a Amorebieta con 12 nuevos positivos y una tasa de 1.264. Balmaseda incluye 5 positivos más y la tasa acumulada de 733. En Bermeo son 13 nuevos positivos con 881. Nos vamos a Durango con 26
tasa de positividad de 910, todas ellas muy elevadas. En Elorrio 8, la tasa aquí es de 510, Guernica, que incorpora 9 más y una tasa de 987, en Güeñes, que también se ha incorporado a esta lista del nivel rojo, suma 4 más, los mismos que Lekeitio, y Marquina 12 más. Nos vamos a la columna de la izquierda, ya saben, la de nuestros municipios. Bilbao, nivel rojo y con 219 nuevos positivos. En Baracaldo son 48, en Sestao 14 más, en Portugalete 22, Santurchi 21 más, en Trapagarán, que ya está, ya le ven, nivel rojo con 8, Ortuella suma 3 más, los mismos que Abanto y Ciérvena, que se mantienen en el nivel rojo, Musquis 4 más, Ciérvena también aparece un positivo, Erandio 10, Leioa 9, Guecho 30, y hablamos un poquito de las aulas, porque son 125 aulas clausuradas de 74 centros, representan el 0,71% del total de aulas escolares. La última de las informaciones de salud se refiere a las residencias, que el otro día me comentaban, dices, con las residencias estamos igual que al inicio de la pandemia. Brotes, focos, un poco de desconocimiento de qué es lo que está pasando, por qué hay tantos contagios. La Diputación de Vizcaya actualiza los datos a fecha de hoy. El número de usuarios con positivo confirmado asciende a 237, hospitalizados son 56 y hay actualmente 13 centros con personas residentes afectados. En primer lugar, continúa la residencia Marcelo Gangoiti de Musquis, que contempla 68, que acoge a 68 personas con COVID, Trullondo de Zamudio con 40, Misericordia en Bilbao también 40, en Cácer de Archanda 23, en Calzada de Guernica 17, en Beato Domingo de Guecho 12, Arratiako Egoitza de Dima 11, en el Centro Asistencial Gallarta de Ifa 7, en Indautxu Gurena de Bilbao 6, en Artibai de Ondarroa 4, Txurdina Gabarri de Bilbao también 4, Ercilla en Bilbao 3 y también en Bilbao Bilbosar de la capital vizcaína, que tiene 2. En Virgineche hay 81 personas con positivo y también en la unidad, en el centro de carácter sociosanitario de Umbe, hay 22 personas. Los datos que nos aporta hoy la Diputación incluyen el brote detectado en el centro residencial Cácer de Archanda, en Bilbao. Aquí hay 112 personas usuarias y trabajan 77 profesionales. Y según los últimos datos recibidos, tras un nuevo cribado completo realizado en esta residencia ayer miércoles, hay 30 usuarios con COVID-19 en este centro. Todos se encuentran asintomáticos, pero de ellos 7 han sido derivados al hospital y el resto se encuentran en el mismo centro. En cuanto a los profesionales, 12 han dado positivo. Señalar también que en las últimas horas han fallecido 6 usuarios de residencias por COVID. También está en marcha el dispositivo especial en Gallarta, un dispositivo para realizar un cribado preventivo a profesionales de 13 centros sociosanitarios, esto es residencias y centros de día de esta comarca. Son cribados que se están realizando en el frontón chiquito de Gallarta. Y ahora unos minutos para la publicidad y volvemos con mucha más información.
En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Tiempo ahora para conocer en profundidad la actualidad de Baracaldo, nada mejor que un día como el de hoy con un importante proyecto que las claves las han descubierto ya en la primera parte de este espacio informativo con nuestras compañeras, con Coro y Arantxa, pero ya me ven la mascarilla, eso significa que tenemos invitado de honor aquí en el plató. Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo. Arratsaldeon, gracias por venir. Arratsaldeon, Yolanda. Vaya jornada más bonita, ¿no? Bueno, el tiempo ha acompañado 50-50, ¿no? Bueno, un día, yo creo que es un día muy emocionante para los vecinos y vecinas de Baracaldo, porque lo decían cuando estaban tus compañeras en la presentación del proyecto del Parque Ribera, nuestro proyecto de la ría. Es ver como un sueño que teníamos los vecinos y vecinas de Baracaldo, ves que en unas imágenes se convierte en realidad, ¿no? Yo creo que alguna vez cuando hemos estado hablando tú y yo de este proyecto, porque hay que recordar que este era uno de los compromisos que teníamos con nuestros vecinos y vecinas que adquirimos en el 2019 y que gracias a la implicación de Bilbao Ría 2000 y a pesar de la pandemia se sigue caminando y sigue haciéndose realidad, y era como ese proyecto que nos imaginábamos los vecinos y vecinas, era cómo lo vamos a ver plasmado en un dibujo, ¿no? Bueno, porque ¿qué es el Parque Ribera? Pues en el Parque Ribera hemos estado durante muchísimo tiempo preguntando a los vecinos y vecinas qué querían para ese parque, ¿no? ¿Y qué pedíamos la gente de Baracaldo? Pues pedíamos una gran zona verde, de esparcimiento, en espacio natural, que Baracaldo tocara por fin la ría, con actividades de ría, pedíamos actividades de ocio activo en familia. Bueno, pues todo eso que hemos ido recogiendo y lo hemos plasmado en esas bases que sacamos, pues hoy presentamos el resultado, que es el Jardín en Movimiento. Ese es el nombre del proyecto y yo creo que recoge incluso ya desde el nombre, ¿no?, el espíritu de ese parque que estábamos pidiendo los baracaldeses y baracaldesas. En principio, ¿cuántos proyectos se han presentado y ha sido difícil seleccionar este Jardín en Movimiento? Se presentaron 5 proyectos, sí ha sido difícil. Es verdad que plasmar un sueño en papel no siempre es fácil y es verdad que es un terreno que tenía muchas variables a considerar. Primero hay un gran desnivel, importante desnivel desde la zona de la avenida Altos Hornos hasta la zona de la ría, y nosotros queríamos que fuera un espacio diáfano, un espacio polivalente, un espacio verde. Yo creo que a Baracaldo, a veces siempre decimos en Baracaldo, nos sobra cemento y nos falta espacio verde. Bueno, esto se convierte en un gran pulmón verde para Baracaldo. Estamos hablando de más de 9 hectáreas. Es un espacio muchísimo más grande que Abando Ibarra, para que nos hagamos un poco idea. De modo que ha sido difícil porque queríamos que conjugara muchos elementos. Y el Jardín en Movimiento yo creo que recoge todos esos elementos que decíamos. Es verdad que todavía es un concurso de ideas. Sí. La verdad que yo tuve el honor de participar en presidir ese jurado. El jurado además había arquitectos, había algún arquitecto internacional, había ingenieros. Bueno, pues se buscaba un poco diferentes puntos de vista. Y al final, pues ese proyecto es el que conjugaba todos esos elementos que hemos comentado. Yo creo que es un gran proyecto, no solo para la zona de Desertu Urban, sino yo diría que para todo Baracaldo y yo diría que también para toda la comarca, porque es verdad que este proyecto que hace que Baracaldo toque por fin la ría, gane ese gran espacio de ocio familiar, pero también hace que los municipios del entorno de la ría estemos mejor comunicados. Es un espacio de continuidad y desde luego va a ser un parque, bueno, desde luego muy diferente a todo lo que hayamos podido ver en nuestro entorno. ¿Diferente en qué sentido también? Bueno, yo creo que por el propio concepto. Yo creo que es un concepto va a tener alguna construcción que es la que va a permitir guardar lo que son piraguas o elementos que tengan de ese uso de la ría que decíamos, también un espacio pensando que puede haber una cafetería o puede haber un espacio polivalente, pero sobre todo va a ser un gran espacio verde. Hay una zona que es una explanada muy grande, con unas gradas en
en verde también, para que se puedan, y nos podemos imaginar pues espectáculos deportivos, espectáculos culturales, tanto programados como espontáneos que puedan surgir. Se trata de un espacio donde ir y disfrutar, y es también una gran playa verde. Es una zona donde sentarte, ir con la familia, a disfrutar, a pasar el día, donde por supuesto que también se programarán cosas. Bueno, yo creo que sin duda este proyecto recoge todos los requisitos que estábamos pidiendo y que no sea invasivo. Une de manera muy amable las dos partes que te decía, la avenida Altos Hornos con la ría. Hay una pasarela elevada que comunica con los cargaderos de mineral de la Franco-Belga, un elemento que también estamos poniendo en valor con el propio proyecto dentro de ese desarrollo, de toda esa memoria industrial que estamos trabajando en Baracaldo. Y la verdad que cuando uno se echa la vista atrás y mira las imágenes de cómo era esa zona cuando Altos Hornos existía y cuando Altos Hornos desapareció en los años 90, ¿no? Una zona degradada, con ruina industrial, una zona en la que la gente de Baracaldo no podíamos llegar a la ría. Para los baracaldeses y baracaldesas había como un límite donde estaban las oficinas de Altos Hornos y parecía que más allá no se podía pasar. Si tú comparas esas imágenes con lo que ahora hay y sobre todo con lo que va a haber, yo creo que es el ejemplo más claro de la gran transformación que ha tenido Baracaldo. Es verdad, Yolanda, que nos tocó reinventarnos con la desaparición de Altos Hornos, parecía que todo se acababa. Y es verdad, yo lo reconocía esta mañana y daba las gracias también a la Sociedad de Bilbao Ría 2000, que creo que ha sido un elemento importante en la puesta en valor de todos esos suelos y en esa gran transformación que supone hoy toda esa zona. Desde luego es un espacio de oportunidad, yo creo que es un proyecto ilusionante. Es verdad que bueno, es un proyecto que va a tener un recorrido de tramitación complicado, porque actuamos al lado de la ría, eso significa que hay que hablar con URA, con el puerto, con Adif, porque también hay una parte que son vías que están ya cubiertas. Bueno, tiene complicación y son proyectos largos, pero lo importante es que el proyecto ya es una realidad y lo importante es que tiene la financiación, estamos hablando de algo más de 5 millones de euros, y que el proyecto es un camino que ya ha iniciado y ya no tiene marcha atrás. Yo creo que eso es lo bonito y lo ilusionante, ¿no? Perdona, Amaya, 5 millones de euros, ¿quién lo financia? ¿Lo financia Bilbao Ría 2000. En su integridad? Sí, sí. Al ayuntamiento, una vez ya aprobada esta primera fase, que es conocer el proyecto ganador, ¿en qué queda su responsabilidad? Bueno, nosotros vamos a estar acompañando todo el proceso. De hecho, bueno, yo decía que he tenido el honor de presidir ese jurado del concurso de ideas, porque el presidente de Ría 2000, que como sabes es Juan María Burto, me delegó ese honor, ya que se trataba de un proyecto de la ciudad. Y bueno, desde luego que hay que trabajar de manera conjunta. Yo creo que Bilbao Ría 2000 es un gran ejemplo de colaboración interinstitucional. En Ría 2000 estamos el Ayuntamiento de Baracaldo, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación, el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado. Es decir, están todas las administraciones posibles trabajando juntos en torno a lo que es el desarrollo de la ría. Queda muchísimo trabajo, desde luego pues va a haber que hacer declaraciones medioambientales, proyectos urbanísticos. Bueno, se trata de seguir colaborando de la mano para que ese proyecto pues vaya caminando, ¿no? Ahora hay que ir poniéndole ya los detalles, digamos, ¿no? Porque las empresas que han ganado luego tienen que hacer la redacción del proyecto. Entonces ahora se trata de sentarnos juntos, algunos detalles queremos afinar un poquito, porque piensa que esto es como un desarrollo por capas, para que nos entendamos, ¿no? Estamos en el proyecto, es un concurso de ideas donde plasman en unas imágenes ese sueño que los baracaldeses y baracaldesas les hemos contado, y luego hay que ir ya redactando el anteproyecto y el proyecto. Entonces queremos definir un poco más, pulir un poco más ese tocar la ría, ese acceso al agua, la lámina de agua, definir dónde colocar todos esos elementos de deporte y de ocio joven que nos estaban demandando, de calistenia, punt track, parkour, bueno, todas estas cosas que estaban también, formaban parte de esas demandas de los vecinos y vecinas. Bueno, como decía, lo que queda ahora es trabajo, mucho trabajo y sobre todo muchísima ilusión. Muchas ganas de verlo ya. Es un proyecto largo. ¿Para cuándo podríamos verlo? Bueno, yo creo que las obras pueden empezar, las estimaciones son en torno a un año, pero... Eso para el inicio. Sí, bueno, decía el director de Ría 2000 que es un proyecto en el que a veces ocurre que seguramente es más larga la tramitación previa que la ejecución de la obra, porque
pues igual tardas un año y pico en el desarrollo, en empezar la obra, y también vas a tardar poco más de un año en ejecutarla, ¿no? Porque, como decía, es una obra, el proyecto es muy complejo porque requiere muchísimos permisos y además hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es verdad que estamos actuando en un entorno muy a proteger, en el que hay que andar con mucho cuidado. Lo importante, yo creo que la tranquilidad es que el proyecto ya es tangible, ya lo vemos, tiene ya las primeras imágenes, la financiación está ya comprometida, de modo que ahora solo queda trabajo y muchas ganas de trabajar, con lo cual yo creo que por ahí vamos bien. Como decía la alcaldesa, es un gran día para Baracaldo en este sentido. Podemos, para acabar un poquito, conocer algo más al equipo ganador, esta UTE que presentó el proyecto. Pues han hecho, por ejemplo, el proyecto del río en Manzanares, en Madrid. O sea, tienen en su currículum desarrollos muy importantes, también de zonas muy amplias en las que han intervenido, en zonas en las que intervienen también parques que se integran con ríos, de modo que esa experiencia también ha servido para acoger un poco la idea que se tenía. Bueno, yo creo que técnicamente, bueno, pues los expertos comentan que son un equipo muy potente. Han recibido con mucha ilusión este premio. El premio consiste en que luego van a ser ellos los que se van a encargar de la dirección, de redactar el proyecto y de la dirección de obra. Eso también agiliza los trámites para la sociedad, porque ya sabes que aunque la obra la va a ejecutar RIA 2000, como es una administración, una suma de administraciones públicas, pues es también sometida a todos esos procesos de contratación, de controles y plazos que tenemos en la administración. Por tanto, esa parte ya está hecha, digamos, porque ya van a ser ellos los que hagan tanto el proyecto como la dirección de obra. Y bueno, pues ahora de empezar a trabajar con ellos, que ya se ha empezado, para definir esos detalles y empezar a trabajar en el proyecto, y a la vez que se redacta el proyecto se intentará agilizar todos esos permisos medioambientales de URA, de ADIF, del puerto, que hay que ir pidiendo para que vayan confluyendo, y desde luego desde el Ayuntamiento también ayudaremos en todo lo que sea posible, lógicamente, para que los permisos y toda la tramitación que se haga a nivel municipal pues vaya de la forma más rápida posible. Esperemos que la pandemia, que está afectando a todo, pues no afecte o no suponga retrasos en esta actuación. Bueno, ha supuesto retraso, porque es verdad que el concurso se iba a haber realizado antes. Llegó la pandemia justo cuando estábamos en el momento de presentar propuestas y hubo que pararlo, porque era un momento en el que si no se había posibilidad de presentar propuestas nos podíamos perder oportunidades. Luego se retomó cuando pasó el confinamiento, volvimos a retomarlo, tuvimos que ampliar un poco el plazo para que la gente tuviera opción de presentarse, de modo que sí que supuso de inicio un retraso. Las complicaciones de celebrar un jurado en el que parte del jurado estaba en plataformas online y otros estábamos en presencial, bueno, pero al final yo creo que había muchas ganas de trabajar en un proyecto. Fue laborioso, pero desde luego fue un trabajo que a mí me pareció muy bonito. Lógicamente, pues qué va a decir el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Es el primer interesado en ese proyecto salga adelante, pero creo que todo el mundo que participó en todos los miembros del jurado le pusieron mucha ilusión y mucho cariño. Así que, no, a partir de ahora ya la pandemia es verdad que está ahí, pero no creo que vayamos a una suspensión de los plazos administrativos como nos pasó en el confinamiento. No es algo que en principio podamos prever, por tanto el camino ya seguirá su curso normal. Y si no, todas las dificultades habrá que ir superándolas poco a poco y adecuándonos a esta situación que ya va para un año. Pero bueno, de estas 9 hectáreas que comentaba la alcaldesa que van a suponer el nuevo espacio verde y de actividades de Baracaldo, a otra zona verde también que creo que ocupa como unos 60.000 metros cuadrados, que es la finca Munoa, ¿no? Bueno, otro sitio maravilloso. Y además, fíjate, todo tiene una relación, porque hablábamos antes de ese pasado industrial que estamos poniendo en valor. Bueno, pues uno va a empezar a pasear por esos antiguos solares de Altos Hornos, por la ría, por los cargaderos de mineral, va a llegar al Museo de la Industria, que estará aquí en Luchana, y seguir a la finca Munoa, que todo sigue el mismo recorrido, que es la finca del magnate de la industria, como fue Horacio Echevarrieta, de modo que, como ves, todo tiene un relato. Y es verdad que es otro espacio, bueno, maravilloso que tenemos en Baracaldo. Yo suelo decir que es la joya de Baracaldo, porque de verdad que es increíble que tengamos algo así, que hemos tenido tanto tiempo escondido en medio de la ciudad sin conocerlo y que por fin ya es nuestro y lo podemos disfrutar. Cuando se consiguió recuperar la finca Munoa para los baracaldeses y baracaldesas, nos hemos encontrado con un problema. Ahí vemos esos caminos que estoy viendo en las imágenes. Se puso una piedrilla
que daba tenía problemas de accesibilidad. Para las personas con problemas de movilidad, como vemos en las imágenes que cogieron tus compañeras, o gente que va con una silla de ruedas o con una silla de bebé, bueno, pues esa piedrilla era muy incómoda y hacía difícil moverse y disfrutar de ese sitio tan fantástico. Como sabes, nosotros pedimos la catalogación de conjunto monumental para la finca Munoa. Y lo hicimos para proteger esa joya fantástica y que nunca nadie la pueda estropear. Eso significa que cuando se quiere hacer cualquier intervención en la finca Munoa, los responsables de Patrimonio y Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya supervisan que la obra es correcta y adecuada para ese entorno. Eso hace que a veces pues, se surjan algunas dificultades, como ha ocurrido con el cambio de los caminos de Munoa. Hemos tenido que buscar un elemento que no fuera de impacto en el entorno, pero que resolviera la accesibilidad. Después de dar muchísimas vueltas, plantear muchas alternativas, al final se ha encontrado una especie de resina, que el aspecto va a ser bastante parecido a lo que vemos ahora, pero va a ser un espacio liso donde vamos a poder intervenir. Aprovechamos también para mejorar la iluminación, se va a reforzar muchísimo la iluminación, son demandas que nos han ido trasladando los vecinos y vecinas, colocaremos también algún banco más en alguna zona que nos han pedido, algunas papeleras, aprovechamos también para iluminar esas estatuas maravillosas, esa Eva que tenemos ahí en esa zona al lado del palacio. Bueno, va a ser un proyecto yo creo que muy importante para la finca Munoa, vamos a ponerla todavía más en valor, para que podamos disfrutar, porque yo creo que es un parque, es un espacio tan maravilloso que en cualquier época del año uno se entra ahí en Munoa y se pierde, parece que entras en otro mundo y en otra escena, ¿no? Y es un sitio desde luego que hay que poner en valor y disfrutar. Durante el tiempo que duren las obras de adecuación, un poco de esta accesibilidad que estamos viendo en pantallas, es decir, todos estos caminos nuevos con esa resina que va a permitir andar mejor. La pregunta sería, ¿se va a cerrar la finca Munoa o va a ser paralelo? ¿Se puede hacer esos trabajos y a la vez la gente visitar la finca Munoa? Bueno, intentaremos, como siempre que se hace una obra, que las molestias sean las mínimas posibles. Es verdad que, como nos pasa a todos cuando hacemos obras en casa, alguna molestia es inevitable, pero no es demasiado complejo, por lo que me han comentado, el suelo ese que se va a tirar. La verdad que obra civil, digamos que no lleva demasiada, es la sustitución del suelo, que como te decía es una especie de resina que se echa encima. Ponemos, por ejemplo, alguna fuente, pero aprovechamos también canalizaciones que ya tenemos para lo que intentamos es tocar lo menos posible ese espacio, de modo que no va a ser una obra demasiado larga, esperemos. La obra en calle siempre hay que tomársela, yo siempre digo que las obras en el aire libre siempre hay que ir viendo un poco lo que sucede, algunas molestias puede que haya, bueno, intentaremos que sean los menores posibles, pero en todo caso yo creo que lo importante es que la obra se haga, porque es verdad que cada vez que te acercas a la finca Munoa y ves pues personas mayores o familias que tienen críos, lo difícil que es transitar por esas piedras, y no puede ser que este espacio tan maravilloso no sea para todos los vecinos y vecinas, que tengamos una parte de los vecinos que no puedan disfrutar de ese entorno, ¿no? En ese construir un Baracaldo para todos y todas, pues es parte de esos compromisos, y a eso se debe esta obra. Ahora que parece que todo apunta que podremos otra vez volver a estar confinados en nuestro municipio, bueno, desde luego esta es una ruta para aprovechar, de ahí irnos al Jardín Botánico, luego el Gorostiza, el Regato, vamos... Al Argalario, bueno, yo creo que el otro día me decía un voluntario de Protección Civil, que siempre nos ayuda en todos los eventos que hacemos, me decía, joder, tenemos suerte en Baracaldo, porque si te encierran, si hay un confinamiento en el municipio, la verdad que en Baracaldo tenemos muchísimas posibilidades. Es verdad que tenemos más de un 60% de la ciudad es zona verde, tenemos pues eso, desde espacios más urbanos como la Ría, Munoa o el Jardín Botánico, hasta subirnos al Argalario y disfrutar de nuestros montes. Bueno, en todo caso, que hagamos lo que tengamos que hacer, que lo hagamos con mucha responsabilidad, pero es verdad que tenemos suerte de tener una ciudad tan grande como la nuestra, que la cuarta ciudad de Euskadi tenga espacios tan fantásticos como este. Desde luego son un desahogo impresionante para todos los vecinos y vecinas. Desde luego hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Eso es. Vayan haciendo las rutas para cuando llegue esta nueva situación, que esperemos que si llega sea por corto periodo de tiempo, pero bueno, esto ya no sabemos, ya entraríamos otra vez en temas de salud. Pero bueno, lógicamente está afectando a todo, a los ciudadanos, a los baracaldeses en sí, y a la actividad, en este caso la hostelera, que es la más perjudicada.
Hablamos de ayudas a la hostelería en Baracaldo, alcaldesa. Pues desde que empezó esta pandemia, desde Inguralde y desde el Ayuntamiento hemos intentado acompañarles en un proceso a uno de los sectores que yo creo que peor lo están pasando y que lo están teniendo realmente difícil, jugando con una incertidumbre importante, porque cada vez que los datos suben, bueno, pues la preocupación al sector le llega. El otro día, hace unos días, teníamos una reunión de la Mesa de Comercio y Hostelería, donde bueno, valoramos diferentes situaciones y bueno, nosotros como te decía, desde que empezó esta situación hemos tomado muchas medidas porque es que hacían falta. Lo primero que sacamos las primeras líneas de ayuda, luego sacamos una segunda línea de ayudas, hemos puesto los bonos y con el tema de hostelería, el tema de las terrazas se ha convertido en una oportunidad para el sector. En un momento en el que lo de aconsejable es estar lo menos posible en espacios cerrados, teniendo además en cuenta que la mayoría de los bares de Euskadi y de Baracaldo son locales pequeños, nosotros no tenemos grandes avenidas como hay en otras zonas con grandes terrazas, pues ¿qué hemos hecho en el Ayuntamiento? Pues hemos analizado uno a uno los bares de Baracaldo con nuestro personal municipal para ver a cada uno cómo le podíamos hacer que ganara un espacio de terraza, utilizando aparcamientos, utilizando esquinas de calles. Como te digo, ha sido un trabajo de cirugía fina, local por local. Se les ha ampliado lo que se ha podido, además les hemos permitido que coloquen vallas o sombrillas, que luego puedan retirar para limpiar las calles, pero que sirva un poco también para utilizar de manera más cómoda el espacio. Y el otro día les decíamos que nuestro compromiso es no cobrar esas terrazas durante todo el año 2021. Todos esperamos que el estado de alarma acabe antes, en principio la previsión es mayo y ojalá que pronto vuelva la normalidad a nuestras vidas. Pero creemos que aunque acabe antes de ese periodo, era importante mantener esa gratuidad durante todo el año porque va a ser también una manera pues, de echarles una mano, ¿no? En todas estas tiempos de dificultad que han atravesado, bueno, pues si tienen los últimos meses que puedan aprovecharlos, pues es una forma, como te decía, desde el Ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos ayudar en lo que podemos a un sector que sabemos que lo están pasando mal y que están siempre preocupados de qué ocurrirá, ¿no? Ya en el año 2020 tampoco tuvieron que pagar la tasa de terraza. Eso es. Y este año 2021 quedan en estas mismas condiciones. Así es. El tema de las ayudas, que estaba ayudas a la hostelería en una tercera fase, ¿cómo está la situación? No, están ya para pagarse las últimas están ya en fiscalización. Es verdad que yo creo que en esta situación sí que ha ocurrido una cosa. Primero, que nadie estábamos preparados para una pandemia, eso es una obviedad, ¿no? Pero tampoco nuestro sistema legal lo estaba, ¿no? Tenemos unos plazos de administración y unos requisitos que cumplir que, claro, la inmediatez que requiere una situación de pandemia no la dan y nadie ha cambiado esas leyes todavía, de modo que en ese margen tenemos que jugar. Y es verdad que desde el Ayuntamiento de Baracaldo nos hemos volcado lógicamente, ¿no? Como es nuestra obligación, en intentar echar una mano a muchos sectores, porque estamos hablando del comercio y hostelería, pero podemos hablar de esas familias que lo han pasado mal y que han necesitado ayudas extras, de poner en marcha devoluciones de cursos de cultura o de deportes que no se han dado. Bueno, al final todo ese trabajo confluye en un departamento municipal que los tiene que tramitar, que están haciendo todo el esfuerzo posible para ir agilizando. Y es verdad que esta segunda línea de ayudas la hicimos de una manera, con un procedimiento mucho más ágil que lo que hicimos en la primera, son 800 euros directos a cada local. Estamos también trabajando la ordenanza para devolver la tasa de basuras, también para poder, bueno, pues al final se trata de que durante todo ese tiempo que han tenido los locales cerrados, pues que por lo menos los gastos que desde el Ayuntamiento se supone que generan, pues no los tengan que pagar, e intentar también, pues con las ayudas que podemos, pues echarles una mano. Efectivamente, ahí estamos viendo las imágenes, su colectivo, una actividad económica que está sufriendo mucho. Me parece que fue el 9 de enero cuando entró en servicio la nueva línea, la línea 3 del Cabús, ¿verdad? El 9 de enero empezó el nuevo Cabús de Baracaldo, pero es verdad que la gran novedad era esa línea 3. Desde luego es otro proyecto que también genera muchísima ilusión. Para empezar, nos ofrece un servicio de autobús mucho más sostenible, mucho más accesible. Tenemos autobuses eléctricos, tenemos autobuses híbridos, bueno, sin duda es una mejora importante para la movilidad sostenible de la ciudad. La línea 1 tiene algunas modificaciones, se cierra el anillo, queda un cacho sin cerrar, lo cerramos, y aparece la línea 3. La línea 3 es ese autobús que por fin llega a los barrios de Baracaldo
que nunca lo han tenido. Me estoy refiriendo a Castresana, Zubileta, Cadagua, bueno, esos vecinos y vecinas que Burcheña, que decían, bueno, el autobús cuando llega. Son de esas noticias que suponen una alegría enorme poder dar a los vecinos y vecinas. Yo recuerdo, Yolanda, cuando llamé a los vecinos y vecinas, por ejemplo, de Burcheña, con muchos de ellos empecé a trabajar en el año 2008, pidiendo ese autobús para sus barrios. En todos esos años, yo entonces era concejala de la oposición, han sido muchísimas conversaciones, es conocer casi el día a día de esos vecinos y vecinas, y cuando les dices que por fin el Cabús va a llegar a sus barrios y ves la alegría de unos barrios que han peleado muchísimo por tener esos servicios, desde luego es ilusionante, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir de Castresana? Castresana, los vecinos y vecinas de Castresana, cuando querían venir al ayuntamiento, tenían que coger un autobús a Bilbao, y de Bilbao cogían un transporte público para volver a su pueblo. Ese es el acceso que tenía, ¿no? Me decía Gorka Zubiaurre, el concejal de alcaldía, que es de Castresana, que había venido en autobús hoy, que dice, ¿tú sabes lo que es ver a la gente en el caso era de Zubileta, que cuando viene el autobús pasan y los saludan ilusionados, como lo viven como propio, porque lo es? Y es verdad que es un proyecto bonito, con los vecinos de Cadagua hemos estado también pues, escuchando un poco sus demandas, porque este proyecto nace como un proyecto piloto. Y nace como proyecto piloto porque cuando se empezaron a hacer los primeros estudios para esos nuevos recorridos de autobuses, lo que decía el dato técnico, que es números, un dato frío y técnico, decía que no existía demanda para poner autobuses en los barrios. Pero nuestro compromiso era que ese autobús llegara a esos barrios. De modo que, ¿cómo vamos a definir la demanda y la respuesta a esa demanda real? Pues ha empezado ya el autobús a funcionar y a la vez se está realizando un estudio que analiza esas necesidades de los vecinos y vecinas para intentar adecuarlo a las necesidades de los barrios, ¿no? Yo el otro día hablaba con una vecina de Cadagua y digo, la ventaja de hablar con vosotros es que os conocéis todos, cada uno sabe el horario que tiene hasta los demás vecinos, de modo que ese trabajo codo a codo con los vecinos y vecinas es fundamental para ir adecuando ese nuevo autobús que por fin está en sus calles a esa nueva demanda. Yo creo que es una necesidad importante, es verdad que además los autobuses son muchísimo más modernos, muchísimo más accesibles, que también es importante, por supuesto pues tenemos una pantalla, por ejemplo, donde vas a tener información de cosas a tiempo reales, tenemos una información en la página web con los nuevos recorridos, una información muchísimo más moderna, tenemos hasta cargadores para los móviles, es decir, sin duda es un autobús, bueno, ahí vemos las imágenes, pues es un autobús moderno, mucho más moderno y más actual, un autobús a la altura de lo que una ciudad como Baracaldo se merece, ¿no? Vamos, que dentro de poco lo vamos a convertir en turístico, ¿eh? Sobre todo, bueno... la verdad que recorres muy bien Baracaldo, Regato, ¿eh? Oye, mira, sí. La parte del techo. Sí. Hacemos ahí como el autobús urbano de Bilbao, que en plan turístico, para ir viendo un poquito pues todas las zonas que desconocemos, ¿eh? Eso no está previsto, pero sí que desde luego que permite... Bueno, yo siempre he defendido lo mismo, Yolanda, que el Cabús tenía que servir para comunicar los barrios entre sí y los barrios con el centro. Y eso es lo que por fin ya se ha conseguido con el Cabús, ¿no? Además, yo creo que esa línea circular, que tiene dos autobuses que circulan en sentido contrario, uno circula en las agujas del reloj y otro en sentido contrario. Eso permite que cuando quieres ir de un punto a otro no tengas que dar la vuelta entera, sino que puedes elegir un poco el trayecto que mejor te venga. Se ha analizado mucho también el acercar a los vecinos y vecinas a puntos como, por ejemplo, a una boca de metro, para permitir ese contacto con otros transportes públicos. En definitiva, se trata de una apuesta importante por una movilidad sostenible. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos las ciudades ahora mismo es el de la movilidad sostenible. Y mira, en eso la pandemia yo creo que nos ha ayudado, porque nos ha obligado a ponerlo en la agenda inmediata. En la agenda ya estaba, pero ahora ya es una agenda inmediata, esto no podemos esperar. Y tenemos que empezar a pensar de otra manera, y eso es lo difícil, también es lo bonito y apasionante de este momento, pero hay que pensar en la movilidad de otra manera. No tenemos que pensar en una ciudad en la que nos movemos en coche de un barrio a otro, eso tiene que acabarse. Tenemos que intentar movernos andando o utilizando medios de transporte sostenibles como la bicicleta o como un patinete, y las ciudades se tienen que adaptar a ello. Pero también el transporte público es la siguiente opción cuando no puedes moverte de otra manera. En definitiva, se trata de sacar los coches de la ciudad y aprender a movernos de otra manera. Algo que yo creo que... mira, estuve hace poco con un grupo de jóvenes que me estaban presentando sus propuestas para los presupuestos participativos,
La verdad que es otro de esos momentos en los que una se siente muy orgullosa de ser alcaldesa de Baracaldo. Ver qué gente joven tenemos, qué comprometidos, han dedicado su tiempo, sus energías a pensar en propuestas para mejorar la ciudad, no solo pensando en ellos, sino pensando en toda la población. Ya hablábamos de la movilidad sostenible, que desde luego era una de las propuestas que les hacíamos. Los jóvenes son los más sensibilizados en este sentido. Y yo creo que el futuro nos lo van a traer ellos. Yo les decía que creo que ahí van a ser la gente joven la que tire de los mayores, ¿no? Y que nos van a enseñar a comportarnos de otra manera. Seguramente a mis hijos nadie les tiene que explicar que no hay que moverse en coche, lo tienen ya interiorizado, pero a nuestros padres, a nosotros mismos todavía nos queda aprender a pensar de otra manera. Y bueno, me he ido del autobús, pero bueno, lo que supone el Cabús también es ofrecer un buen transporte público que nos permita movernos dentro de Baracaldo sin necesidad de utilizar el vehículo propio. Sí, pero lo que decías es que me acordaba, cuando nosotros decíamos, al cumplir los 18 años me saco el carnet de conducir. Ahora los jóvenes no entra en sus prioridades sacarse el carnet de conducir, mientras puedan utilizar el transporte público, que tengan el metro, que tengan autobuses que les lleven y que les traigan a sus puntos de destino y origen, están encantados. No se nos ocurría coger la bicicleta como medio de transporte. Tampoco. La bicicleta era algo que hacías o para hacer deporte o por ocio, pero no la veías como un medio de transporte. Y hoy en día, afortunadamente, la gente joven lo tiene muy interiorizado y tenemos que aprender todos, porque esto no tiene edad, esto es un compromiso de todos. Mi ignorancia, la línea 3, que es la nueva línea que ha entrado en servicio, es barrios de Castresana, Las Delicias, La Constancia y Cadagua, conectándose con el centro de Cruces. ¿Y aquí dónde queda Burcheña? Burcheña va el otro, el de la línea 1. Burcheña. Da la vuelta, se alarga de Cruces, baja ahí. Además, mira, estos días es una de las cosas que mucha gente nos comenta. La chuleta de la línea 1, la línea 2 hay muchas y la línea dudas 3. Sobre los recorridos y la página web ofrece muy bien la información, porque a veces más que el detalle de desglosar las paradas es ver el plano que tiene donde te pintan los recorridos. Yo creo que eso es una de las mejoras que tiene también esto, y es que en la propia web hay mucha información de quiero ir de este sitio al otro, cómo lo puedo hacer. Yo animaría a la gente que también en eso hay que evolucionar, que nos apuntemos a las nuevas tecnologías. De hecho, el primer día del autobús se ofreció un servicio gratuito para todos los vecinos y vecinas. Lo que queríamos precisamente es que lo probaran y que lo conocieran, porque es verdad que los cambios al principio pues cuesta, ¿no? Hay recorridos, la parada, dónde voy, bueno. Por eso se hizo el primer día también gratuito, que mucha gente se montaba pues para verlo, para conocer las rutas, bueno, pues para ver cómo lo podían utilizar. Y luego la otra vía importante también es utilizar las nuevas tecnologías, utilizar el móvil para consultar esas paradas, para ver dónde tenemos el autobús la parada más cercana a la que necesitamos. Yo creo que dentro de muy poco todos los usuarios del Cabús, que son muchos, cada vez más, es verdad que, claro, lógicamente en el año 2020 no es un dato significativo de usuarios, lógicamente el mundo se paró y se paró también la movilidad con ella, ¿no? De hecho, yo recuerdo en una de las decisiones que tomamos en los primeros días del confinamiento fue cuando se estaba suspendiendo el transporte público, nosotros decidimos mantener el Cabús porque esos autobuses los utiliza gente que iba a trabajar al hospital de Cruces, al hospital de San Eloy o a los supermercados que tenemos en la ciudad. Pero es verdad que ha habido muy bajo nivel de usuarios. Pero si tú ves la evolución de la utilización del Cabús, ves cómo cada vez se utiliza más, cómo la gente lo valora más. Por tanto, es una apuesta que también la ciudad está haciendo por su propio autobús. De modo que lo que hay que intentar es que mejore ese servicio para que veamos que uno se puede mover en Baracaldo andando, puede hacerlo en bicicleta, pero si tiene que hacerlo en vehículo, que lo haga en el transporte público. Claro, no vamos a pensar solamente en los barrios más masificados que tengan una mayor demanda, sino también en estos barrios y en el que además tendrán que adecuarse un poco a lo que es la frecuencia. Esto entiendo que es algo dinámico. En la actualidad son 3 los autobuses que salen y con una frecuencia, o sea, a primera hora de la mañana, al mediodía y a la tarde. En función de las necesidades podría alterarse también, ¿no? Sí, es que así nace como proyecto piloto a la vez que se hace un estudio de demanda. Son zonas de baja densidad de población, todas ellas, es verdad, pero eso no significa que no vayan a tener autobús, lo tienen que tener. Es verdad que hay que hacer luego el ajuste un poco, ver a medida, no vamos a decir que va a ir a la demanda de cada uno de los vecinos, eso sería imposible, lógicamente, pero sí que se intentarán adecuar un poco los recorridos, los horarios a las necesidades de cada uno de esos barrios, de modo que ese trabajo de
de contraste con ellos se está haciendo ya desde el principio, a la vez que se está haciendo, como te decía, un estudio que se ha encargado para que vaya analizando la puesta en marcha de este proyecto piloto, de nuestra línea 3. En estas imágenes qué bonito queda todo esto. Es chulo, la verdad que es bonito, sí. Y quedas ahí, bueno, ahí en el BEC y luego estábamos viendo ahí también. Lo presentamos ahí para buscar una explanada donde quepan los tres vehículos. Ese, que es un poquito más pequeño, no mucho, pero es un poquito más pequeño, ese es el de la línea 3. Un autobús un poquito más pequeño para esas zonas donde hay menor densidad, y ese es un autobús eléctrico. Creo que lo que estamos comentando de Cadagua, de Castellana, de Las Delicias y Constancia. Y, por ejemplo, pues es para los vecinos de esta zona, y quiero hacer la comparativa con el tema siguiente, como para los pequeños pues se hace un gasto también que en el tema de las carpas para los colegios, en los centros públicos de Baracaldo, pues para que puedan disfrutar, sobre todo entiendo que ahora en invierno, bueno, y en verano también cuando pega el sol. Bueno, esto ha sido otra de las demandas que nos ha traído también el coronavirus, ¿no? Bueno, pues una de las necesidades que se planteaba en las comunidades educativas era cómo podemos aprovechar el espacio que hay en los colegios y adaptarlo. La necesidad de contar con espacios cubiertos que permita hacer actividades al aire libre el mayor tiempo posible, pues sin duda era importante. Gobierno vasco nos lanzó el guante a los ayuntamientos para que colaborásemos con ellos, de manera que nosotros adelantamos el dinero y luego el Gobierno vasco nos devolverá el 90% de la inversión. Digo esto porque, como sabes, ese tipo de obras son competencia del Gobierno vasco. Pero desde luego nosotros como Baracaldo teníamos muy claro que hay que colaborar y echar una mano entre todos para resolver los problemas, en este caso, de los niños y niñas, y además Baracaldo es una ciudad con un gran compromiso en temas educativos. De modo que enseguida nos pusimos a trabajar en cuanto surgió la noticia. Yo creo que hemos sido de los primeros ayuntamientos en ponerlos en marcha. Hemos colocado 13 carpas en los colegios públicos de Baracaldo. La verdad que están prácticamente todas colocadas, queda alguna porque estas heladas y estas alertas que hemos tenido han retrasado el suministro de algún material. Yo creo que son espacios que están siendo muy bien acogidos por la comunidad educativa. Pues no cabe duda que esta pandemia nos obliga a hacer cosas de otra manera. Tenemos que intentar aprovechar los recursos que tenemos. Y desde luego los colegios están muy contentos, ¿no? Porque desde luego para nosotros ha sido una preocupación constante, ¿no? Yo creo que hay que preocuparse de todos los vecinos y vecinas, pero estamos hablando de los chiquis, de la ciudad, estamos hablando de nuestro futuro, ¿no? Una de las primeras medidas que tuvimos que hacer también es cambiar completamente los procedimientos de limpieza. De hecho, cuesta más de 1 millón de euros el refuerzo en limpieza de los centros educativos para adecuarnos a las necesidades de la pandemia. Estos espacios son un gran alivio para cada uno de estos centros escolares. El otro día también presentábamos que el Gobierno vasco va a hacer la cubierta de la pista deportiva del Instituto de Minas. Eso es una obra del Gobierno vasco. Pues, ¿qué es lo que piensa? Pues lógicamente es un alivio, porque esos espacios al aire libre, ahora que intentamos que los estemos en espacios cerrados lo menos posible, pues bueno, sin dudas, como ves, además son unas carpas muy amplias. Yo creo que están muy bien pensadas para poder aprovechar al máximo el espacio que cada centro tiene. ¿Son carpas temporales o fijas? No, son temporales. Hacer una obra cuesta muchísimo tiempo y no hay tiempo para eso. Estamos en plena pandemia y hay que intentar buscar respuestas seguras, pero rápidas. Y eso es lo que suponen estas carpas. Como ves, son estructuras imponentes. Son grandes, son robustas, son muy seguras y se han instalado desde luego en un tiempo récord. Yo desde luego quiero agradecer a todo el personal del área de cultura y de educación que está haciendo en el Ayuntamiento de Baracaldo un esfuerzo increíble durante toda esta pandemia. Han trabajado a contrarreloj en cuanto surgió la oportunidad para que esas carpas estuvieran cuanto antes, aprovechando a trabajar fines de semana para que se instalaran rápidamente en todos los centros. Creo que queda alguno por colocar todavía, que se han retrasado, pero están ya prácticamente todas. Y bueno, sin duda yo creo que es una noticia que se ha acogido de manera muy positiva. Esto es lo que entra dentro del programa Laguncoya del Gobierno vasco. De Laguncha, sí. Son colaboraciones en los que, cuando se recaudan los impuestos, a cada administración nos reparten el dinero en función de las cosas que nos toca hacer, de las competencias que tenemos. Nosotros, los ayuntamientos en educación, tenemos competencia de los pequeños arreglos. Las grandes obras son competencia del Gobierno vasco.
pero luego esas ayudas lo que hacen es, si colaboramos entre todos, pues bueno, pues hacemos más cosas. Eso es lo que supone estas ayudas. En este caso nosotros adelantamos el 100% además de la obra, pero yo creo que en un momento como esto, yo creo que hay que tener claras las prioridades. Para nosotros, Yolanda, lo primero son las personas y hay que intentar, ahora más que nunca, con la situación tan complicada que estamos viviendo, intentar entre todos arrimar el hombro para ir buscando soluciones a esos problemas que van surgiendo día a día, que la pandemia nos está ofreciendo cada día y que, bueno, pues si algo hemos aprendido es que esto es un trabajo constante, que hay que estar permanentemente alerta y haciendo cosas para ir mejorando. Y que aquí, con esta pandemia, casi que no vale eso de hacer una planificación a largo plazo, sino que hay que ir un poquito sobre la marcha, atendiendo aquí las necesidades de los chiquis, la de los jóvenes, por ejemplo, en el tema de las ayudas a formación. Bueno, esa es otra apuesta dentro de ese compromiso por la educación que tenemos en Baracaldo, y eso también es mirar al corto, pero mirar al largo. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que hay que resolver la urgencia inmediata que nos ha traído ahora más que nunca el coronavirus, una crisis sanitaria que es también una crisis económica, pero mirando también a largo, ¿qué tipo de ciudad queremos ser? Si queremos dar una oportunidad a nuestra gente joven, las ayudas de la formación son muy importantes. Y ahora te diría que casi más importantes que nunca, porque en una situación de crisis económica para las familias también es a veces complicado. Y hay que intentar que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de formarse para conseguir un futuro mejor. Y por eso, dentro de esta situación de crisis económica importante que estamos afrontando desde el Ayuntamiento, nosotros hemos apostado decididamente por mantener esas ayudas de la formación, que se van a beneficiar algo más de 200 personas. Con eso, sabes que es dirigido a gente joven entre 18 y 35 años. Se puede recuperar entre el 30 y el 50% de lo invertido, y digo invertido y no gastado, en formación. Y estamos hablando de un abanico amplio, estamos hablando de lo mismo el que se apunta a un máster para mejorar su formación o cursos de idiomas, es decir, formación en sentido amplio, ¿no? Porque yo creo que al final cada persona tiene sus necesidades y se trata de una cobertura amplia. Incluso se contempla poder recuperar hasta el 30% de lo invertido en material e informática necesario para tu formación. Yo creo que esos son los compromisos que el Ayuntamiento tiene que tener para poder ayudar a las familias de Baracaldo y seguir apostando por la formación de nuestra gente joven, por darles un futuro mejor, en un momento en el que, desde luego, yo creo que estas ayudas serán, yo creo que son más necesarias que nunca. O sea, están especialmente destinadas a personas con a jóvenes o familias con escasos recursos. Nosotros no, está abierto, no es con escasos recursos, pero sí que contemplamos siempre en todas las ayudas que damos el concepto de progresividad. Yo creo que una ayuda es justa, se ayuda más a quien menos recursos tiene. Eso no significa que nadie quede excluido, bueno, a lo mejor sí, el que tenga muchos recursos económicos, esas familias que estén en una situación muy vulnerable, no tendrán ese problema. Pero lo importante, Yolanda, es que ningún chaval, ninguna chavala de Baracaldo que quiera mejorar su formación, que quiera construir un futuro mejor para ellos, que no tengan ninguna premisa en ese sentido, que tengan el empujoncito de su ayuntamiento, que lo sienta al lado para poder ayudarles a mejorar la formación. Ahora más que nunca es necesario que mejoremos la formación para que puedan también competir en un mundo difícil, de modo que a la vez que gestionamos la pandemia tenemos que pensar en construir un futuro y que la ciudad esté preparada para que cuando todo esto pase, Baracaldo siga en la rueda y no pierda la ola. El plazo de solicitud entiendo que ha finalizado ya, porque sí, me parece eso, que ya está el balance. Lo que comentaba la alcaldesa, unas 200 solicitudes aceptadas, es que, como además lo estamos viendo aquí todos en pantalla, pues ya no tengo que mirarlo, 90.000 euros es lo que se ha gastado el ayuntamiento. Entiendo que quizás el próximo año se vuelva a abrir el plazo de solicitud, puede ser una ayuda a la formación continuista. Mira, yo creo que a pesar de que es difícil, tú hablabas de que es difícil hacer predicciones, nosotros estamos trabajando también, es verdad, los presupuestos en un momento muy complicado. Nosotros vamos a tener este año 7 millones de euros menos que el año pasado en el ayuntamiento para hacer frente a necesidades mucho mayores de las que hemos tenido antes, a una crisis económica importante para las familias, pero hay cosas en las que yo creo que hay que mantener porque son muy importantes y, desde luego, la educación y la formación de nuestros jóvenes es un pilar que hay que intentar seguir manteniendo. Efectivamente, hay que cualquiera que quiera estudiar, que lo pueda hacer. Ese sería un poquito Desde luego, yo le decía el otro día a Nerea Cantero, a la concejala de Cultura y Educación, y digo, bueno, yo ya bromeaba con ella y decía, jo,
Si no estudian será porque no quieren, porque les das, tenés las ayudas que las has tramitado además también con muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión. Tenemos aulas de estudio, intentamos siempre pensar es que estudiar es difícil, Yolanda. La gente joven que apuesta por estudiar y por formarse es un esfuerzo personal importante. Yo creo que hay que también ponerlo en valor, porque es un momento de tu vida importante en el que haces un gran esfuerzo, pero también la familia hace un gran esfuerzo para poder sostener esos gastos que son importantes y que cada principio de curso tantos quebraderos de cabeza da a tantas familias. Es un gran esfuerzo, pero es súper gratificante. Sí, lo de vale la seguir pena. formándote a lo largo de toda la vida. Convenio del Ayuntamiento de Baracaldo, Gobierno Vasco, Alcaldesa Maya del Campo, la consejera de Igualdad y Justicia Beatriz Artolazábal, y en el centro el punto de encuentro familiar de Baracaldo. Sí. ¿En qué consiste este convenio y en qué mejora la efectividad de este centro, de este punto, punto de encuentro familiar, sí. Bueno, este es un servicio que está también centrado en ayudar a las familias de Baracaldo que tienen algún tipo de dificultad. La verdad que recibir a Bea Artolazábal en Baracaldo siempre es un lujo, porque es una mujer con la que resulta muy fácil trabajar por ese gran compromiso social que Beatriz Artolazábal demuestra siempre, ¿no? Ese punto de encuentro son familias que se derivan desde los juzgados de familia, familias que tienen pues cualquier tipo de problemas que hace que esas visitas de los niños y niñas con sus aitas y amas, o con los aitites y amamas, pues tienen algún conflicto, alguna dificultad que hay que ayudarles a superar. Pero esto no es solo un punto donde yo dejo a mi hijo, lo coge su aita, es mucho más que eso, es un servicio integral a la familia, que yo creo que eso es lo importante. Yo, como sabes, soy procuradora, he trabajado en el juzgado muchas veces, he tenido la oportunidad de conocer familias que han utilizado ese punto de encuentro, ahora también como alcaldesa, y es un servicio realmente importante para muchas familias y de verdad que es el empujón que a veces necesitan para salir de una situación de dificultad. No es solo, como te decía, un punto donde se coge o se deja a un menor, es muchísimo más, es una atención a la familia. Tenemos un equipo de psicólogas, pedagogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales. Es un servicio que se hace además muy coordinado, por supuesto, con el juzgado de familia, pero también con el resto de servicios del ayuntamiento. Nosotros tenemos en Baracaldo una red de apoyo familiar importante, porque si decimos que lo primero son las personas, pues hay que atender esas necesidades que tenemos las personas, que son necesidades muy variadas. Y esa coordinación del equipo técnico del punto de encuentro con las trabajadoras sociales, con los servicios de mediación familiar, con los equipos de intervención socioeducativa, supone una red de apoyo para familias que tienen en un momento dado una determinada dificultad y tratamos de poner esos recursos para ayudarles a superar esa situación. Pensando también que los niños y niñas son el centro de ese servicio. Todos los servicios van mirándoles a ellos y a ellas e intentando hacerles más fácil su vida. Yo creo que es un servicio, desde luego, que ha funcionado muy bien siempre. Intentaremos que siga funcionando de esta manera, porque, bueno, mientras haya familias que puedan tener cualquier dificultad, yo creo que además para los vecinos y vecinas de Baracaldo es también una ventaja contar con ese servicio en la propia ciudad, sin tener que desplazarte. Es verdad que atendemos también a familias del entorno, pero bueno, la mayoría son familias de Baracaldo, y para una familia que necesita, que es usuaria de ese tipo de servicios, pues tenerlo cerca de casa, pues siempre, Yolanda, es muchísimo más fácil, ¿no? Estaba mirando que es un servicio que entró en funcionamiento en el año 2010, el punto de encuentro familiar se encuentra en la Avenida de la Libertad, por lo tanto un sitio céntrico, y que durante el año pasado 66 familias hicieron uso de él. Más de 80 niños y niñas pasaron por ese centro. Que no tiene que ser fácil, por tanto, organizar, no. o tiene muchas aulas o muchos departamentos, o tiene que haber una organización. Es un servicio muy complejo, porque hay visitas que se realizan dentro del centro, porque los indicadores, lo que se pauta es que tienen que ser visitas acompañadas por personal del punto de encuentro. Hay otras en las que simplemente se recoge, el niño llega con la persona con la que convive, se hace pasa por los trabajadores que analizan cómo está, se le lleva al otro punto. A veces se encuentran situaciones en las que el aita o ama que va a ejercer la visita
viene acompañado incluso por la propia Ertzaintza, porque está, por ejemplo, en situación de prisión. Es un abanico muy variopinto. Esa cocina que veíamos antes, pues por ejemplo nos comentan que a veces, pues cuando son visitas que se tienen que producir dentro del centro, pues se hacen hasta, vamos a hacer un bizcocho y están con Aitite a mama o con la persona con la que vean. Bueno, se trata al final de que los niños y niñas que usen ese servicio estén lo más cómodos posibles, en un entorno lo más cómodo posible. Las imágenes que vemos ahí no son reales porque también se ha adaptado el punto del encuentro al COVID y toda esa zona de juegos se ha tenido que modificar un poco, ¿no? Un poco, eso es. Pero es un espacio que lo que intenta es prever un abanico muy variado de situaciones familiares, intentando dar servicio a todas ellas. Yo creo que lo están consiguiendo muy bien. Creo que además hay un gran equipo técnico, gente que está muy volcada en atender a esos niños y niñas. Lo han demostrado también en la época del confinamiento. Como todos nos hemos tenido que reinventar, pues imagínate esos servicios, ¿no? Yeah. Una atención personal constante, llamándoles cómo estás, organizando visitas telemáticas entre las familias. Es decir, si no nos podéis ver, pero vamos a verlo, buscando la forma de que se puedan comunicar. Bueno, si todos los servicios es difícil reinventarse ante la pandemia, imagínate servicios como estos que ya son complejos. Tenemos un equipo técnico, desde luego, fantástico y con un servicio que dan, desde luego, maravilloso para esas familias. Y este documento que ahora está suscribiendo la alcaldesa con la consejera que la renovación del convenio. Este es otro ejemplo de colaboración entre instituciones. Es un servicio que ponemos el Ayuntamiento de Baracaldo, recibimos una subvención de la Consejería de Beatriz Artolazabal, pues para ayudarnos a funcionar. Yo creo que es, como te decía, son necesidades que tenemos en los municipios y que hay que intentar entre las administraciones aprender a trabajar juntas para intentar entre todos pues echar una mano y buscar soluciones a los problemas que tienen, en este caso, las familias de nuestro pueblo. El apartado de deportes nos lleva hasta el campo de fútbol de Ansio. También ya están los vestuarios completos y presentados, ¿no? Sí, presentados sí. ahí al Zuazo. Mira, son días que uno llega desde luego contento, porque ves la alegría en este caso, cuando fuimos a las instalaciones, estábamos con representantes del club de Zuazo que nos estaban diciendo con la ilusión con la que reciben esos Zuazo fútbol. Sí, de Zuazo fútbol, sí, es el campo de fútbol. Pues es unas instalaciones que ellos tenían unos vestuarios que me contaba el presidente que eran unos prefabricados que le dijeron que eran provisionales por 3 años. Dice, pasaron 15 y aquí seguíamos, ¿no? Bueno, pues desde luego nosotros sí teníamos un compromiso con la actualización y puesta al día de las instalaciones deportivas. Sabes que desde que llegué a la alcaldía en el año 2015 hemos hecho un esfuerzo importante, con una inversión importante en la mejora de las instalaciones deportivas, porque es verdad que muchas estaban obsoletas, como era este caso. Y eso también es invertir en futuro y en salud para nuestros vecinos y vecinas. A mí me parece una gozada cuando te cuentan la cantidad de chicos y chicas que pasan todos los días por esos campos y por esos vestuarios, que tengan unas instalaciones en condiciones. Supone también una forma de incentivar la práctica deportiva, que yo creo que es, desde luego, también es invertir en la salud de nuestros vecinos y vecinas. Son vestuarios que además pues tienes vestuarios mucho más modernos, desde luego más amplios, con espacio también para que el propio club haga sus actividades. Bueno, la verdad que, como te decía, cuando les ves la ilusión con la que estaban recibiendo esos vestuarios, pues la verdad que es una gozada. Por fin, dirán, estos vestuarios provisionales por fin desaparecen 15 años después. Sí. Alcaldesa, que 2015 llegó a la alcaldía, 5 años. Sí. Volando, ¿eh? Bueno, qué rápido pasa el tiempo, sí. Es que estaba haciendo la cuenta, digo, pero ya 5 años. Sí, el tiempo pasa muy rápido, sí. Coronavirus mediante, además. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener medio una pandemia, verdad? Pues fíjate, cuando con el Club de Zuazo de fútbol es uno de los primeros clubes con los que estuvimos también, pues hablando de sus necesidades y repasamos el otro día cuántas cosas hemos ido haciendo a lo largo de estos años y cuántas quedan por hacer, que todavía queda muchísimo. Bueno, yo creo que lo importante es tener una planificación de trabajo, tener claras las prioridades. Es verdad que la pandemia, nadie contábamos con ella, Yolanda, es verdad que nos ha puesto a todos la vida patas arriba,
nos ha generado muchísimas complicaciones, pero yo creo que también hay que transmitir un mensaje de calma y de esperanza. Yo te lo he dicho alguna vez, afortunadamente a la pandemia nos ha llegado con un ayuntamiento preparado, con las cuentas saneadas. Eso nos permite poder actuar y atender la urgencia de las personas, sobre todo de las que más lo necesitan, conseguir que el motor económico de Baracaldo siga caminando y que no se pare, apostar por planes de empleo, formación, algo más necesario que nunca, y también prepararnos para que el futuro hay que también trabajarlo. Yo creo que vamos a estar preparados cuando todo pase, que algún día esta pandemia será una horrible pesadilla que ya pasó. Un mal sueño del que hemos despertado y por fin hemos vuelto a la normalidad y podremos irnos de viaje y podremos achuchar a nuestros seres queridos y estar... Pero bueno, mientras tanto, pues nos tendremos que acostumbrar, como decían ellos, ya estaban preparando todos los equipos para disfrutar de estas nuevas instalaciones, con las mascarillas, con los nuevos protocolos, bueno, que la gente también con ganas también de poder hacer. Yo creo que hay que intentar adaptarnos a lo que va ocurriendo, intentando, bueno, pues ser muy prudentes y tener sobre todo muchísimo cuidado. Y justo estaba mirando porque, claro, otra de las cosas durante la pandemia, el tema del euskera. Entonces, yo creo que el ayuntamiento ha aprovechado también para crear como una especie de grupos de apoyo para jóvenes que, claro, en casa pues no se habla euskera, solo lo hablan en el centro y ahora la situación es un poquito más compleja, ¿no? Sí, durante... Bueno, sobre todo se detectó cuando se declaró la pandemia y sobre todo en ese momento en que los niños y niñas tuvieron que ir a casa y se intentó hacer la educación desde los hogares, pues es verdad que se detectó que era un problema. Nosotros tenemos un reto importante que es sacar el euskera de las aulas a las calles, pero es verdad que para muchos niños y niñas pues viven en un entorno castellano parlante, de modo que esos meses que no han estado en Ikastola o en los colegios, pues nos comentaban los educadores que se notaba, ¿no?, que faltaba un poco ahí ese empujón, ¿no? Entonces, desde el área de euskera también y de educación se ha colaborado para buscar un refuerzo, esos grupos, para intentar que recuperen el tiempo perdido, digamos, en el tema del idioma, algo que desde luego valoran muy positivamente no solo las AMPA, sino también los propios educadores, y yo creo que los niños y niñas también, porque se aprovechan horarios del jantoki, el horario del mediodía, bueno, pues intentando también que sea una actividad amable, ¿no?, y que, como te decía, saquemos el euskera de ese ámbito informativo, que también hay que buscarlo, ¿no?, el formativo. Pero es un proyecto que desde luego es más amplio y también hay niños y niñas que igual acaban de llegar, han venido de otros países, no saben euskera. Esos refuerzos les ayudan muchísimo para engancharse rápidamente. Además, yo creo que los críos son verdaderas esponjas, tienen una capacidad increíble de aprendizaje. Es una pena que de mayores lo perdamos, Yolanda, porque desde luego que da gusto ver cómo aprenden, y es un refuerzo que, bueno, es otra de las formas, otra de las medidas de apoyo a las consecuencias del coronavirus, que también pues ha afectado en el ámbito de la capacitación lingüística, y también pues bueno, desde el ayuntamiento pues intentamos compensar. O sea, que sería como una actividad complementaria, vamos a decir. Eso, que en el comedor ahí en el jantoki es donde se Son lleva a grupos cabo. pequeños, se hacen en chavales y chavalas de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo de la ESO, pues intentando un poco que, como te decía, ese parón que han notado los andereños y los maisus como consecuencia de ese tiempo en que no han estado no han estado en clase, no han estado tampoco compartiendo con sus compañeros y compañeras, muchos han quedado en casa en un entorno castellano parlante. Bueno, pues es un poco compensar eso para que volvamos todos a coger el ritmo y que Baracaldo no se pare, pues claro, en ninguno de los ámbitos. Sí, lo peor que podemos hacer, o sea, es tirar la toalla. Eso nunca. Yo creo que un baracaldeso o baracaldesa jamás tira la toalla. En nuestro ADN está el espíritu de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Eso lo llevamos en la sangre. Yo creo que todos lo hemos mamado en casa y ahora más que nunca tenemos que darnos la mano, tirar para adelante juntos, y de estas saldremos todos juntos. Bueno, nos damos la mano virtual, ¿eh? Bueno, eso sí, de momento solo virtual. Ya llegará el momento que nos podamos abrazar de verdad. Eso, que vamos a portarnos bien, a ver si entre todos conseguimos que esto acabe. Alcaldesa, muchísimas gracias por toda esta información y, como decimos, adelante y sobre la marcha también con planificación, pero ante los nuevos problemas intentar dar nuevas soluciones. A cuidarnos mucho, a respetar escrupulosamente todo lo que nos digan las autoridades sanitarias y que de estas saldremos. Así que aurrera, Baracaldo. Aurrera, que estamos en la recta final. Alcaldesa, ayúdame a despedir el programa. ¿A que sabes quién es Telmo Zarraonandia Montoya? Ah, ya me has pillado. Te he pillado. Me has pillado. Te suena, pero no sé.
A ver, si en lugar de decir Telmo, Zarra, una Indía, Montoya, digo Zarra... Eso es más es más fácil, claro, claro. Esto, o sea, a mí no me hagas hacer de periodista, que se me da fatal, ¿eh? Yo ya lo de ser alcaldesa, hago lo que puedo, no me metas en lío. Esto ha sido pregunta Una trampa, pregunta a pillar, ¿eh? Pero a pillar y además encima de deportes, porque esto se lo pregunto a uno y dice, oh, sí, pues es Zarra. Claro, pero me has pillado, esto aquí viene una a tomarse no iba a decir un café, no, porque no nos deja para charlar un ratito y mira cómo acabamos. Pues luego nos tomamos también el café virtual. Bueno, pues Zarra, el 20 de enero, o sea, ayer de 2021, o sea, ayer cumpliría 100 años, porque nació en el año 1921 y falleció en el año 2006, y el propio atleti, y la verdad, con la participación de la familia, ha elaborado este bonito vídeo que nos ayuda a despedirnos, recordando todos a Zarra. Telmo, Zarra. Zarra. Askotan entzun izan dut, Telmo Zarraren izena nire etxean. La mejor cabeza de Europa, después de la de Churchill, esaten zuen beti nire aititek. Baina egia esanik ez nuen ulertzen. Tenía una cabeza prodigiosa. De cabeza, de rematar de cabeza, con la frente. Hay una foto de él con los brazos así extendidos y las piernas también así. Y con la cabeza. La primera vez que yo vi a Zarra jugar al fútbol, hizo un partidazo imponente. Y efectivamente, al día siguiente ya había firmado por el Atleti. Zarra no hacía grandes jugadas, no. Él estaba donde tenía que estar, para coger el balón. Y Zarra era el que metía los goles, el que remataba. Todo lo que le tiraban, porque tenía una delantera soberbia, y él era el que terminaba la acción metiendo gol. Pues yo supongo que es que con ese don se nace. Oye, Zarra, que es tan famoso. Y si le mandamos una postal desde aquí que diga Zarra, a ver si le llega. Y así le mandamos de Colonia una postal y le llegó. Tenías la simpatía de todo el mundo. Yo no he conocido a nadie que hablaba mal. Pero de Zarra nunca he oído decir nada malo, no. Fue muy querido en tiempos del Atleti. La final que jugó el Atleti contra el Valladolid, que fue una final muy famosa. Hubo prórroga y en la prórroga, yo creo que los goles de la prórroga los metió Zarra. Que ha sido único. Berrogeita hamargarren hamarkadan, eta harrezkero, historian izan den lehoirik maitatuena dugu. Yo no sé si será porque todos los jugadores han sido y son de casa. Yo creo que eso es una cosa importantísima, porque somos todos de una familia.
eso no se paga con dinero. Todos hemos estado siempre pero contentísimos y muy orgullosos de ser jugadores del Atleti. Buah, ze ona zan Zarra, orain bai, orain ulertzen dut. Zarra en un tiempo era todo en el Atleti, era todo. Baina, Churchill hori ze taldetan jolasten zeuen?